Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué grato reencontrarnos una vez más, aquí, en este programa, Revivados por su Palabra. Creer en sus profetas es un segmento dedicado al estudio y la comprensión de lo que dice la palabra de Dios, iluminado por el apoyo del espíritu de la profecía, que no es otra cosa que el espíritu que iluminó a los profetas y también ha tenido mensajes relevantes para el pueblo de Dios a través de la historia y también en este tiempo tan especial de la historia en que estamos viviendo. Para este diálogo, para esta comprensión y profundización, estamos con el pastor Bruno Razo, a quien ustedes ya conocen. Bienvenido, pastor. Muchas gracias y estamos juntos una vez más, pastor Eber, para seguir profundizando sobre el capítulo 14 del libro de Deuteronomio, buscando lo que Dios dice, lo que los profetas del Señor dicen, para ayudarnos a vivir mejor. En este capítulo se especifica varios detalles sobre la ley del diezmo. Algunos se preguntan, ¿no? ¿Y por qué tanto? Varias veces, tanto en Levítico, en Deuteronomio, menciona el asunto del diezmo. Así que una pregunta de rigor que tiene que entrar es ¿por qué? ¿Cuán importante era la ley del diezmo? Bueno, yo voy a leer la declaración del Espíritu de Profecía, que como ya hemos dicho es como un telescopio, ¿no? Que no agrega estrellas en el cielo, sino que nos permite ver mejor. Claro. El tema del diezmo está claramente en la Biblia y el Espíritu de Profecía reafirma y confirma lo que la palabra de Dios nos dice con toda claridad. La cita que quiero compartir es de Patriarcas y Profetas y dice: el origen del sistema de los diezmos es anterior a los hebreos. Porque algunos dicen, no, pero esto es una cuestión judía nomás. Pero lo mismo pasa en relación al sábado. Dicen, no, el sábado, pero el sábado era anterior a los judíos. Claro. Ya en el jardín del Edén, cuando todavía no había un pueblo judío, estaba presente el sábado. Y el diezmo también es anterior a los judíos. Dice que desde los primeros tiempos el Señor exigió el diezmo como cosa suya, y este requerimiento fue reconocido y cumplido. Abraham pagó diezmos a Melquisedec como sumo sacerdote del Altísimo. Pasando por Betel, desterrado y fugitivo, Jacob prometió al Señor: de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Cuando los israelitas estaban por establecerse como nación, la ley del diezmo fue confirmada como uno de los estatutos ordenados divinamente, de cuya obediencia dependía su prosperidad. Entonces, ¿por qué es importante la ley del diezmo? Es importante porque nos despoja del egoísmo, Claro.
Es importante porque nos permite reconocer la autoridad, la soberanía de Dios. Es importante porque admitimos que no, lo que tenemos no es nuestro. Dice, no, pero si yo trabajé, sí, trabajaste en un tiempo que te dio quién. No, pero usé mi inteligencia, una inteligencia que te dio quién. O sea, nosotros tenemos una sociedad con Dios. ¿Sí? Hacemos nuestra parte con responsabilidad, con esfuerzo, pero lo hacemos gracias a Dios. Él me da la vida, Él me da la salud, Él me da la inteligencia, Él me da las oportunidades, Él me da las bendiciones, la perseverancia. Entonces es una sociedad. Con la ley del diezmo reconozco que hago parte de una sociedad de la que Dios es el dueño y yo soy su administrador. Entonces la ley del diezmo existe también para admitir que Dios es el dueño y que nosotros somos sus administradores. Y la ley del diezmo no es para que Dios se enriquezca, porque claro, Dios es el dueño de todo. La ley del diezmo es para que nosotros, siendo fieles con los diezmos, siendo generosos con las ofrendas, apoyemos, sostengamos, cuidemos la obra de Dios, la misión de Dios, para terminar su misión en la tierra y para que el Señor regrese y podamos vivir con Él por toda la eternidad. Por esto es importante la ley del diezmo. Qué lindo. Y una cosa que me llamó la atención es que tanto la Biblia como la cita que nos acaba de leer menciona que Abraham pagó el diezmo de todo a Melquisedec, ¿no? Que era sumo sacerdote del Altísimo. Abraham es el padre y precursor de 3 grandes religiones mundiales y dio su diezmo. O sea que el diezmo no es un asunto solo de los judíos, es un asunto universal. El que devuelve el diezmo, no decimos el que da el diezmo, sino el que devuelve el diezmo, obtiene grandes bendiciones de Dios, no importa cuál sea su origen étnico. Así es. El diezmo no es solo una institución o un sistema que utilizaron los judíos, sino es algo que Dios planteó en la Biblia para todos los pueblos, para todos los que confían, para todos los que creen, para todos los que le aceptan, para todos los que reconocen que Él es el dueño y que yo hago una sociedad con Él. Qué bueno. Ahora, una pregunta que es realmente, a mí me parece que tiene mucha relevancia para la actualidad. ¿Es válida hoy en día la ley del diezmo? ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía? Bueno, el ser humano sigue siendo ser humano, seguimos siendo frágiles, egoístas, seguimos necesitando escondernos y refugiarnos en Dios. Somos criaturas de Dios. Seguimos siendo criaturas, seguimos siendo administradores, Dios sigue siendo el dueño. Entonces, ¿por qué Dios habría de cambiar algo que es para mi bien? El diezmo no lo necesita Dios, no lo necesita la iglesia para hacer su obra, pero Dios podía hacerlo de otra manera. Claro. Yo necesito ser fiel. Y la declaración que quiero compartir dice así: asimismo el diezmo de nuestras entradas es santo a Jehová. El Nuevo Testamento no promulga de nuevo la ley del diezmo, como tampoco de nuevo la ley del sábado, porque la validez de ambas se da por establecida y su profundo significado espiritual se considera explicado. O sea, hay declaraciones que dan por sentado. No dice de aquí en adelante, porque el aquí ya había empezado antes. Claro. Entonces hay una continuidad de lo que Dios ya había establecido. La validez de ambas se da por establecida y su profundo significado espiritual se considera explicado. Mientras nosotros como pueblo procuramos firmemente dar a Dios el tiempo que Él se ha reservado como suyo, ¿no le daremos también esa parte de nuestros recursos que Él reclama? Y en esta declaración y en comentarios previos, nosotros como que juntamos los dos temas. Claro. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? Una cosa es tiempo, la otra es dinero. Pero es el mismo principio. ¿Por qué le doy a Dios el tiempo? Porque lo reconozco creador y dueño de mi vida. Y Él se reservó para Él una parte especial cada día en mi comunión con Él, y se reservó para Él todo un día en mi servicio, en mi adoración a Él. Y cuando yo le dedico a Dios lo que es de Dios, estoy reconociendo que soy administrador y que Él es el dueño, y le estoy aceptando como soberano de mi vida. Claro. Lo mismo ocurre con el recurso, con los recursos materiales. Cuando yo le doy a Dios de todo lo que me dio, el diezmo, el 10% de nuestras ganancias, y todos somos llamados a hacerlo, religioso en primer lugar, está reconociendo a Dios
Lo mismo como dueño, como soberano, como que la vida depende de Él, mi vida depende de Él y acepto sus planes para mi vida porque mi vida está escondida en sus planes. Qué interesante. Dios nos da el tiempo, porque el tiempo de vida Dios nos lo regala, ¿no? Y este tiempo que tenemos nos da también, pero también nos da los recursos materiales, las bendiciones. Y al darle a Dios lo que Él ha dicho, Él ha establecido desde el principio como el tiempo sagrado que le pertenece a Dios, que es el sábado, y la porción de nuestras entradas, que es sagrada porque le pertenece a Dios, todo le pertenece a Dios, pero le devolvemos como una muestra de fidelidad. Estamos reconociendo que Dios es nuestro Creador, nuestro Señor, el Señor de nuestra vida. Así es. Y reconocer eso es sinceridad de nuestra parte y es la mejor decisión que podríamos hacer en la vida. Reconocer que Dios es soberano, que Él es el dueño, que le pertenezco con lo que soy, con lo que tengo. Por eso hoy decidamos o confirmemos seguir siendo fieles al Señor en todo. Gracias por ese consejo, pastor. Nosotros vamos también a un consejo que es importante y retornamos enseguida. Hola, seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios no hay dificultades que no puedan ver quienes en Él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor, ni flaqueza humana para cual Él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación, escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que puedas adquirirlo ingresando a la página web www.aces.com.ar. También puedes adquirirlo descargando las aplicaciones de App Store o de Play Store para tus dispositivos móviles. Retornamos con un propósito, pedirle a Dios su bendición. Usted, amigo, todos nosotros necesitamos esa bendición. Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, ayúdanos a ser fieles en darte lo que te pertenece, porque reconocemos que todo lo que somos y tenemos es tuyo. Y bendice esa entrega de fidelidad y de generosidad, multiplicando bendiciones en nuestra vida que sean utilizadas para servir a otros y para anticipar tu reino definitivo a esta tierra. Bendícenos, por favor. Sé con cada uno de nuestros amigos en este día. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos un encuentro marcado. Cada día, en un instante, unos minutos, una reflexión. Reavivados por su palabra y creed en sus profetas. Estamos con ustedes, amigos, y los esperamos el día de mañana.